Mis hermanos y mis hermanas amadas, sean muy bendecidos en este día. Gracias al Señor, ¿cierto? Damos porque tenemos palabra del Señor. Más allá de las formas, hoy lo hacemos nuevamente de este medio, pero sabemos muy bien que lo más importante para nosotros es recibir este alimento, esta porción de la palabra del Señor. Y agradecemos a Dios por su misericordia, por su bondad que hay para con nosotros día a día. Así que le invito a que podamos orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Señor, gracias infinitas, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu amor incomparable para con nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Señor, tu porción de tu palabra. Prepara nuestros oídos espirituales, Señor mío, para poder escucharla, Señor mío. Y de manera personal te pido por mí, Señor mío, para que sea solo instrumento en tus manos, para que sea el poder, la misericordia y la bondad del Espíritu Santo, hablando, exhortando, consolando y edificando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El domingo pasado compartí una palabra de parte del Señor que hablaba acerca de que tenía como título Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y así esa palabra entendiendo de la necesidad del Señor en ser fortalecidos. Por diferentes situaciones nos vamos desgastando, nos vamos debilitando y vamos necesitando fortalezas. Y el Señor nos dice, es que está bien ahí. Si mientras ustedes están débiles, yo soy fuerte, porque cuando ustedes están débiles, mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y el Señor añadía más a través de su palabra, que decía de que cuando nosotros no tenemos fuerzas ninguna, el Señor renueva las fuerzas. Y era interesante poder ser fortalecido por el Señor a través de la debilidad y entender que en ese tiempo era el tiempo en que el Señor fortalecía nuestras vidas, ya que hacía entender a nuestras vidas de que de aquí en adelante ya no es con sus fuerzas, sino con las del Señor. Y agradecíamos al Señor porque éramos fortalecidos de parte del Señor. Pero tenía una cualidad, tenía algo importante que hacía de que esto pudiera cumplirse. Y yo lo hacía mención acerca de, y tocaba el tema de mi hija, que, que cuando hay algo que ella quiere hacer y no deja que uno lo haga, ella intenta y hace el esfuerzo para hacerlo, hasta que al final termina rindiéndose y termina pasándomelo a mí, y yo voy y en un segundo le abro lo que necesita. Entonces ahí iba lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros nos rindamos a sus pies y podamos decirle: Señor, no puedo yo con mis fuerzas, necesito que tú me ayudes. Y era muy importante entender esto, porque el Señor nos hacía entender a través de su palabra, que compartíamos también el domingo pasado en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 12 al 15, que decía: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Y en base a justamente a esto, lo que el Señor quiere hablar a la iglesia es que es un tiempo de rendirse ante el Señor. De rendirse al Señor, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Y es un tiempo que la iglesia pueda entender de que realmente es necesario que podamos rendirnos delante del Señor. Hay una palabra que les pido que me acompañen, quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Voy a leer un versículo, es una palabra hermosa. Capítulo 4 de Nehemías, el verso 20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros,
nuestro Dios peleará por nosotros. Esta palabra hace mención de los tiempos en que Nehemías inició, gracias al Señor, la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del cautiverio. Y resultaba ser de que habían iniciado con mucho ánimo esta reconstrucción y habían llegado hasta la mitad del muro. Pero el diablo se había levantado a través de hombres que iban en contra de esta construcción y comenzaron a amedrentarlos y comenzaron a hacerles bajar los ánimos y las fuerzas para que ellos cesaran de este trabajo. Y viene todo un proceso de Nehemías para poder levantarles, poder animarles. Y él comienza a hacer cosas para que la gente pudiera seguir trabajando con la tranquilidad de que él tenían el respaldo del Señor. Y ahí viene el texto en el que dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Y viene este texto, el verso 20, que dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Viene una promesa muy parecida a la que leímos en el libro de Crónicas. La batalla no es de ustedes, es del Señor, dice. Sé que no tienen fuerza, por eso les digo, la batalla es mía. Y aquí vuelve a decirles: Dios peleará por nosotros. Pero había un consejo que le estaba dando Nehemías de parte del Señor. El Señor les decía: cuando vinieran los enemigos a atacarles, va a sonar una trompeta. Y cuando oyereis el sonido de la trompeta, reúnanse aquí junto con todos los demás, porque el Señor va a pelear por ustedes. Ahí estaba la promesa. Ahí estaba la promesa que el Señor le hacía a través de Nehemías para decirles de que ustedes, cuando sientan la presencia del enemigo, apártense de ahí, júntense aquí, porque el Señor peleará por nosotros. Él es soberano, Él es todopoderoso para solucionar cualquier problema, para lograr ganar cualquier batalla, aún en la desventaja, aún en la incapacidad, aún en las fuerzas con las que quizás nosotros no podemos lograrlo. Dios sí lo puede. Por ende, estando del lado de Dios, la victoria es segura. Pero, hay que entender este texto que acabamos de leer, que tiene algunos consejos prácticos para nosotros. Y es que hay que dejar que Él haga como Él quiere y creerle a sus promesas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en los versos 13 y 14, Éxodo 14, versos 13 y 14, dice así: después de que el pueblo de Israel venía arrancando de Egipto, o bien digamos ya habían salido de Egipto, después de las 10 plagas que el Señor había enviado, el faraón finalmente decide ir, pero después el faraón se arrepiente y decide ir a buscarlos. Y mientras estaban ahí, se encuentran con que venían los egipcios detrás y los ven y empiezan a reclamarle a Moisés. Le dicen: Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Por qué nos dejaste allá, morir allá? Vamos a morir aquí en el desierto y todo. Y viene el Señor y le habla a Moisés, y Moisés le habla al pueblo. Y dice así desde el 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos, dice el Señor. Estos enemigos que tú estás viendo en estos momentos, no los volverás a ver nunca más. Era la promesa del Señor. Y esa es la promesa que el Señor tiene con nosotros. Estos enemigos que están hoy con nosotros, que nos amedrentan, que nos instan a dejar, a cesar la búsqueda del Señor, el Señor les dice: si yo voy a pelear por ustedes, tienen que estar tranquilos, no teman, porque yo voy a pelear por ustedes. Y esos enemigos que tanto tiempo los has amedrentado, no los van a volver a ver nunca más. El libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 32, Segunda de Crónicas, capítulo 32, voy a leer los versos 7 y 8, dice: esforzaos y animaos,
no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Todos estos textos, hermanos, se los leo para que tengamos confianza, para que le creamos al Señor de que efectivamente Dios pelea por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos. Por eso les leí todos estos textos. Y todos coinciden en lo mismo. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que el Señor quiere. Y teniendo esto claro, teniendo este concepto claro de que Dios peleará por nosotros, quiero ahora que veamos claves importantes para dejar que el Señor pelee por nosotros. Y que justamente están en el libro de Nehemías. Leímos el capítulo 4, ¿cierto? El verso 20 decía: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Quién nos quiere enseñar este texto, este versículo? Dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. En el lugar donde tú estás. En el lugar donde el Señor te llame. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos movemos donde nosotros queremos. No nos movemos donde nosotros queramos, donde nosotros sintamos. Nosotros nos movemos donde Él dice y cuando Él dice. No donde nos guste y no donde nos acomode. Mire, el libro de Deuteronomio, capítulo 1, Deuteronomio 1, los versos 28, del 28 voy a leer, al 33, dice así: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vemos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, no tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Que donde el Señor andaba, donde el Señor se movía, el pueblo de Dios tenía que moverse. La nube de fuego les acompañaba en la noche y la nube durante el día para el sol. La nube se movía todo el pueblo. La nube se paraba a todo el pueblo. Así tiene que ser también en nosotros. Dios se mueve, nos movemos todos. Dios dice quieto, nos paramos todos. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. No movernos, ni intentar hacer algo por las nuestras. No así como Lot. Ustedes conocen la historia de Lot. Lot y Abraham se fueron, hicieron riquezas. Ya cuando estaba muy complicado porque se estaban peleando entre ellos, Abraham viene y le dice: ok, Lot, no podemos seguir juntos, escoge tú un lugar. Y Lot ni siquiera oró, miró solamente y vio un valle lleno de verde, de frutos, y dijo: este lugar está precioso, me encanta, me quedo aquí. Y lamentablemente nosotros que conocemos la historia, sabemos lo que pasó con este lugar, Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué? Porque se dejó guiar por lo lindo, por lo bonito, por lo hermoso que eres. Pero jamás oró, jamás pidió dirección al Señor, jamás preguntó: Señor, ¿dónde debo ir? Así es nosotros, así tenemos que ser nosotros.
Nosotros no nos movemos por nuestra cuenta. Nosotros nos movemos donde el Señor nos mueve. Y nos quedamos quietos donde el Señor dice, quédense quietos. Ese es lo hermoso de confiar en el Señor y tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y Él pelea por nosotros. Escuchaba una anécdota de un pastor misionero que terminó su internado de misiones y fue enviado a la selva, al Amazonas, en Brasil, a acompañar, a trabajar en la obra que había un pastor ahí, trabajando en una de las tantas lugares indígenas que hay ahí. Y él se fue y en realidad no sabía llegar bien. Usted sabe, es una amazona y estaba preocupado porque decía, Señor, por favor ayúdame a llegar al lugar donde tú quieres que yo esté. Y contaba de que se internó en la Amazona y comenzó a buscar, iba en su bote ahí, y de repente dice que hace un giro en el bote y ve al pastor y ve a todos los indígenas que le hacían señas y lo estaban esperando, y él contento, feliz, dice que de tanta felicidad de saber de que el Señor lo había enviado y lo había llevado a salvo y lo había dirigido hacia donde el Señor quería, dice que se baja del yate y quiere ir, se baja al agua y quiere caminar hasta llegar allá. Y todos preocupados, cuidado. Y él no entendía qué pasaba. Y cuando llega allá, le dice, oiga, ¿de qué hizo? Y dije, es que me alegré tanto, por eso quise bajarme. Y lo que pasa es que este río, le dice, está lleno de pirañas. Y es que cuando estás en el lugar correcto, estás en el lugar donde Dios te posicionó, ni las pirañas te podrán morder, te podrán hacer algo, porque Dios pelea por ti. Eso es lo hermoso, eso es lo bonito de esto. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno se mueve donde Dios quiere que uno nos muevamos, Dios pelea por nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege. Amén. Otra cosa importante que nosotros tenemos que entender, una es movernos cuando el Señor dice. Decía el texto que leíamos, Nehemías 4:20, en el lugar donde oyereis el sonido. Donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, porque Dios peleará por vosotros. O sea, se van a mover solamente cuando escuchen que el Señor dice, muévanse. Otra cosa importante, se van a mover solamente cuando escuchen el sonido, no antes ni después. No se van a mover cuando digan, oye, parece que van a tocar, movámonos el tiro para... No. En el tiempo del Señor. Se moverán en el tiempo del Señor. Mire la historia de Jericó en el libro de Josué. Es interesante, porque dice la Biblia de que Dios le da una serie de instrucciones para derribar los muros de Jericó antes de entrar a invadir esa tierra. Les dice así en Josué, capítulo 6, versos del 2 al 5, dice, mas Jehová dijo Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Había una instrucción que Dios les había entregado a Josué y al pueblo, y había que obedecerla. Y era bien característico, porque había que hacerlo tal cual había dicho que se hiciera. Pero tenía una característica, que Josué lo dice después en el verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. En el tiempo del Señor.
Uno podría haber dicho, no, pero empecemos a gritar desde antes para que ellos se vayan asustando. No, en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor era que había que hacerlo. Y a nosotros a veces nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender los tiempos del Señor. Nos cuesta entender eso y nos movemos cuando queremos y en el tiempo que queremos y hacemos lo que queremos y caemos en el error. Caemos en el error y a veces incluso hasta tratamos de arreglarlo todo diciendo, pero es que si da lo mismo que yo me mueva para allá porque el mismo Dios que está acá va a estar allá. Y eso, si bien es cierto, es así porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero Dios tiene un propósito contigo en un lugar. Y si Él no te ha dicho muévete de ese lugar, entonces estás desobedeciendo a Dios. Y Dios no está contigo. Por eso es muy importante entender esto. El libro de 2 Samuel, capítulo 5, versos del 22 al 25, 2 Samuel, capítulo 5, verso 22 dice, y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subáis, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Podrían haber sido impacientes. Podrían haber dicho, pero vámonos, ataquémonos de sorpresa. Si el Señor ya dijo, te dijo que te iba a entregar en tus manos. Sí, dijo que nos va a entregar. Pero no podemos movernos hasta que escuchemos el sonido, que será la señal de que el Señor está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer. No movernos si el Señor nos dice que nos movamos. Ni tampoco hacerlo antes de tiempo. Porque si no, si David se movía antes de tiempo, tendría que pelear con sus fuerzas y iba a ser derrotado. Pero si lo hacía en el tiempo del Señor y con la instrucción del Señor, iba a ganar la batalla, porque Dios pelearía por él. Dios pelearía por el pueblo de Israel. Dios peleará por nosotros si lo hacemos así. Y algo muy interesante, hermanos amados, que dice este texto. El 23 dice, y consultando David a Jehová. Y eso es importantísimo, hermano. La Biblia hace mención de que los hombres y las mujeres del Señor consultaban al Señor antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, antes de hacer cualquier cosa. Ellos consultaban al Señor, consultaban a Jehová a ver qué hacer. No consultaban al hombre, no consultaban a la gente, no consultaban a las personas, sino que consultaban a Dios. Y Dios les decía cuándo hacerlo. Por eso es muy importante hacerlo cuando el Señor diga, en el tiempo que el Señor diga. Y muy importante aún, quienes nos rodean y con quienes hablamos y con quienes somos aconsejados. El libro de Nehemías, el capítulo 4, el verso 20, dice claramente, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. ¿Quiénes son los que iban a llegar allí? ¿Quiénes iban a ser esos nosotros? Los que obedecieran la voz de Dios y los que obedecieran en el tiempo del Señor. Esos son los que nosotros tenemos que apegarnos, con los quienes tenemos que alinearnos, porque son los que esperan y los que consultan en el Señor. Y todos estos, hermanos amados, ya para ir terminando, tienen una cualidad, una característica, algo en común. ¿Y sabe lo que es, hermano?
es sometimiento. Ahí está la clave para que el Señor pelee por nosotros. Someterse al Señor. La Biblia dice en el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. 3 pasos importantes. ¿Queremos que el diablo huya de nosotros? Sí, entonces resistid al diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Someteos a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave para que podamos tener descansos, para que puedan ser nuestras fuerzas renovadas, para que el Señor pelee por nosotros, para que todos nuestros enemigos, todas las cosas que nos afectan espiritualmente, no las veamos más como Moisés le prometió al pueblo de Israel. Todos estos nunca más los volveréis a ver. Para que eso ocurra, necesitamos someternos al Señor y humillarnos delante de su presencia. El libro de 1 Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Tiempo del Señor. Es el tiempo de someterse, iglesia. Someterse al Señor. Obedecerle. Entregarse al Señor, humillarse delante de su presencia. ¿Queremos que el Señor pelee por nosotros? ¿Desea ganar batallas? No será con sus fuerzas, será con las del Señor. Usted sabe qué batallas internas tienen. En los tiempos de la Biblia ellos batallaban por territorios, por diferentes situaciones. Hoy cada uno de ustedes tiene batallas. Cada uno de ustedes las conoce. Cada uno de ustedes sabe cuáles son sus batallas. Cada uno de ustedes sabe cuán cansado está y cuánto sabe que con sus fuerzas no va a poder hacer nada. Pero sí sabe que si tiene a Dios de su parte, sus batallas serán triunfos. Pero para que el Señor pelee por nosotros, debemos de someternos a su voluntad y movernos cuando Él diga muévanse. Quedarse quieto cuando Él diga quédense quieto. Esperar el tiempo del Señor, el movimiento, el quehacer. Y mientras rodearse con aquellos que creen y son sometidos al Señor. Basta de oír a la gente, basta de ir a la muchedumbre, basta de oír tanta gente. Hoy es el tiempo, iglesia, de someterse a Dios y oír cuál es su perfecta y soberana voluntad en su vida y en la mía. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga entender esta palabra y que nos haga entender la necesidad de someternos a Dios y a su perfecta y soberana voluntad sobre su vida, sobre la mía. Les invito a orar al Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos, Señor, tu porción. Gracias, Señor, porque, Señor, tú quieres renovar fuerzas en nosotros y quieres hacernos entender de que tú estás dispuesto a pelear por nosotros. Pero para eso tenemos que someternos, Señor, a ti. Someternos a tu perfecta voluntad. Señor, queremos hacer toda la pinta nuestra. Queremos movernos a la pinta nuestra. Y lo único que conseguimos al movernos, al hacer cosas sin escucharte a ti, sin escuchar tu dirección, es agotarnos más. Porque peleamos con nuestras fuerzas. Pero el Señor dice, esperen, escúchenme, óiganme. Yo les diré cuándo. Yo les diré el momento. Yo les diré dónde ir. Yo les diré dónde estar. Yo les diré qué hacer. Sométanse a mí. Esperen en mí.
y yo pelearé por nosotros, dice el Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender esto y a entregarnos delante de ti, delante de tu presencia y someternos a tu voluntad. Lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, a quien es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una bendecida semana, que este sea el tiempo en que podamos someternos al Señor y escuchar su voluntad y movernos de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes.